Por ejemplo, si una persona le dice, venga a mi casa, que para que, por ejemplo, dos compañeros de universidad, le dice, venga a mi casa para que hagamos el trabajo juntos, y la persona fue a esa casa, y ya estando en esa casa, pues la persona la encerró con llave y dice, usted no se va de esta casa si no es, tiene relaciones sexuales conmigo. Entonces, el hecho de que esa persona se haya ido a esa casa no quiere decir que era que aceptó tener relaciones sexuales. Esa persona no tenía el conocimiento de cuáles eran las intenciones del agresor. Se supone que a ella la citaron a hacer un trabajo de la universidad. Entonces, este consentimiento tampoco sirve. Entonces dice que cuando no tiene suficiente conocimiento y comprensión, implicados que le capaciten para hacer una decisión libre e ilustrada. En este último elemento requiere que antes de que el sujeto acepte una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, todos los inconvenientes y los riesgos que pueden ser esperados razonablemente y por los efectos sobre su salud y personas que posiblemente pueda originarse en su participación. Muchas veces la gente dice, pero es que, voy a poner este ejemplo que es muy común. Que una niña de 13, una adolescente de 13 años, pero ella ya sabe que es tener relaciones sexuales, a ella nadie la engañó. Pero aquí dice que la persona, dice, debe conocer la naturaleza. Bueno, naturaleza ya sabe que es una relación sexual. Conocer todos los inconvenientes. Posiblemente no conozca todos los inconvenientes ni riesgos que le representan para ella en su cuerpo y en su salud mental. Entonces, por ejemplo, el hecho de que si ella queda embarazada a los 12 o 13 años, ella no se va a hacer cargo por sí misma de ese embarazo, ni del hijo. Ahí va a tener que ser que la mamá y la familia le aporten económicamente a ese bebé y prácticamente que la terminen de criar a ella y la terminen de criar al niño. Entonces, no es lo mismo una mujer ya adulta que si sabe lo que está metiendo y que si queda embarazada ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace por ella misma, si lo va a tener o no lo va a tener, y si tiene algún problema con el tema de salud mental, pues ella va a buscar su ayuda, ella se va a hacer responsable de cada cosa que le pase. No es lo mismo con la niña. Entonces, por eso el hecho de que en Colombia digan que la edad legal para tener relaciones sexuales es 14 años, no quiere decir que a los 13 entonces sepa que a los 14 años no se sepa qué es lo que, a los 13 años sí sabe lo que está haciendo, pero no asume las consecuencias de lo que viene. A eso se refiere. También hay que tener en cuenta, no sé si ya entró el que falta, bueno, listo. También hay que tener en cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas o la pérdida de conciencia por trauma craneano o asfixia pueden poner a una víctima en incapacidad de resistir. Si a una persona la emborrachan o consume una sustancia, por ejemplo, depresora, pues ya no va a tener no está tan consciente como para decir que va a tomar una decisión. En mi caso, incluso que digas que sí, las circunstancias son diferentes y no es válido ese consentimiento. Ahora, si la golpean o la asfixian y pierde la conciencia, pues cualquier cosa que hagan con la víctima, pues es una violencia sexual, porque no está participando en la decisión. Se debe evaluar en los centros hospitalarios la existencia de estas condiciones a través de exámenes de toxicología o imagenología, por ejemplo, en el caso de que se sospeche una fractura, y se debe tener en cuenta las discapacidades mentales o físicas de las víctimas que impidan oponerse a una situación de abuso y que puedan explicar la ausencia de señales de trauma físico en el examen. Por ejemplo, también es muy común los abusos sexuales en personas con discapacidades, sobre todo cognitivas, porque es más fácil como engañar a ese tipo de personas, y también en discapacidades físicas cuando, por ejemplo, tienen problemas personas que tienen parálisis o por ejemplo, su masa muscular no es la misma que la del agresor. Entonces, obvio que no tienen como la fuerza para poderse resistir o salir corriendo. Entonces, con respecto a es el examen, porque un examen genital puede salir normal. Bueno, entonces me gustaría que
pudiéramos discutir acá entre todos, ya entienden, por ejemplo, voy a mostrar el caso del coito vestibular, ya vengo y se los muestro. Bueno, aquí vuelvo otra vez. Se me había olvidado sacar. Este modelito que tengo acá, este utiliza mucho para enseñar a enseñar a meter dispositivos o tomar citologías. Es muy chévere. Entonces me permite mostrar por dentro y por fuera lo que les voy a mostrar, les voy a decir en este momento. Resulta que nosotros siempre cuando pensamos en penetraciones, la única que se nos ocurre es esta, es meter el pene dentro del canal vaginal, como lo vemos acá. Esto es lo que siempre pensamos cuando hay una penetración. Pero resulta que el coito vestibular es meter el pene en medio de los labios menores. Me perdí acá. Entonces, él mete el pene en medio de los dos labios menores, pero no lo entran al canal vaginal, aquí. Entonces, hacen esto. Entonces, en medio de los dos labios menores. Resulta que en el Código Penal colombiano, el meter el pene, todo lo que esté en medio de los dos labios menores ya se considera una penetración. Entonces, ¿qué pasa con la penetración, con el coito vestibular? Voy a abrir acá. Entonces, este es el labio y este es el canal vaginal. Y más o menos a esta altura, donde estoy aquí señalando, donde quedaría el limen. Mire que hay mucho espacio entre esto y donde está el limen. O sea, si yo fuera a meter, por ejemplo, prácticamente sería casi toda la tapita roja, es lo que hay desde los labios hasta donde está el limen. El limen no está tan afuera como la gente cree, el limen está más adentro. Para que una persona pueda dañar un limen, tiene que haber atravesado sí o sí los labios menores. Entonces, ¿qué pasa? Como el coito vestibular lo están haciendo así en este sentido, entonces, y resulta que el himen está paralelo al pene. O sea que ese himen no se va a dañar porque en ningún momento lo está atravesando. Le está pasando uno al lado del otro. Entonces, por eso por eso es que hay niñas que le dicen a uno que le metieron el pene en la vagina y ustedes no encuentran no encuentran no encuentran en las elecciones. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Ya saben, entonces en el examen general, o sea, ustedes no van a encontrar rasguños y todo porque por las circunstancias que les acabo de explicar ahora. Ahora vamos a hablar del examen genital, que ya les adelanté lo del coito vestibular. Entonces dice, el hallazgo genital normal. En el abuso sexual rara vez vamos a encontrar lesiones genitales agudas o crónicas. Crónicas son las cicatrizadas, ¿no? Porque el abusador no tiene intención de lastimar al niño, ya que busca satisfacerse y asegurarse un nuevo encuentro. Por tanto, si lo lesiona, el niño no vuelve a interactuar con él. ¿Te imaginas, por ejemplo, un niño que lo coja? Por eso ahorita yo les decía que el abusador siempre se toma su tiempo. Porque si un niño lo cogieran a la hora, la primera vez, ¿ustedes creen que ese niño volvería del abusador? No. Ve al abusador a la cuadra y sale corriendo. Pero como no fue doloroso, es más fácil que al niño lo vuelvan pueda tener la oportunidad de interactuar con el niño. Los niños no revelan el abuso inmediatamente, o sea que si presentaron alguna lesión leve o superficial, esta sana en poco tiempo, mucho antes de que pueda ser examinado por un médico.
Los tejidos genitales son flexibles y esta elasticidad aumenta en la adolescencia por influjo hormonal. O sea, los estrógenos hacen que los ímenes se estiren más y no se rompan. No, no en todas las mujeres, pero sí en por ahí una tercera parte de las mujeres sí. Las mujeres, perdón, las mucosas sanan rápidamente por su excelente irrigación sanguínea. Como son tejidos mucosos, tienen muy buena irrigación. Haz de cuenta como cuando uno se muerde dentro de la boca y sangra, que ustedes miran en su boca o en la lengua y ustedes, bueno, a los días ustedes no van a encontrar la cicatriz, porque como está tan bien irrigada, la cicatrización es muy buena y ocurre muy rápido. Se han observado casos de desgarro del himen que han cicatrizado y tienen la apariencia normal cuando son explorados y han sido documentados por secuencia fotográfica y controles médicos que usualmente en nuestro medio no acostumbramos. Pues porque en Medicina Legal Colombia no tienen fotos de ímenes cuando se cicatrizan, porque resulta que Medicina Legal ve los abusos sexuales en una sola vez y el paciente nunca más vuelve. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, es posible que de pronto en Colombia, cuando gente que trabaja en este tema, saben que, por ejemplo, ustedes atienden una persona en el hospital con un desgarro reciente y de pronto, como ustedes son médicos y les van a hacer de pronto un chequeo para ver cómo siguió y la vuelven a ver a los 2, 3, 4, 5 meses y ustedes podrían tener la oportunidad de darse cuenta que ese desgarro que ustedes vieron en la primera vez ya no volvió a aparecer. Entonces, no volvió a aparecer, entonces mmm, eh, es porque ya cicatrizó. Ahorita les muestro una foto que tengo por acá. Voy a terminar esto del examen genital, les muestro un desgarro que cicatrizó muy bien. Bueno, entonces dice que, entonces por eso medicina legal, pues no tienen fotos de dímenes ya que fueron desgarrados, porque no, el paciente no vuelve a medicina legal, pero por ejemplo en Estados Unidos que no existe medicina legal para los casos de violencia sexual, son los hospitales que hacen la atención inicial y siguen haciendo controles y ellos sí tienen muchas fotografías que muestran esto. También se han hecho estudios en embarazadas, esto es muy interesante. Hicieron un estudio como con 46 adolescentes embarazadas y resulta que les examinaron qué ímenes tenían y la gran mayoría, solamente de esas 46, dos niñas se veían como cicatrices, en las otras no se veía nada. Bueno, la lubricación es un mecanismo fisiológico que protege los tejidos de la fricción. Aquí quiero como parar un momentico para hablar un poquito ¿ve? Yo no les estaba compartiendo. Hola. Sí, lo que yo estaba pidiendo es que estaba compartiendo, es que quedé como la duda si estaba compartiendo o no. Venga, yo lo vuelvo a hablar un poquito de esto. Bueno, esto de la lubricación, les voy a hablar un poquito porque la lubricación eh, es un tema que sale a relucir mucho en los juicios y es mejor que todos entendamos una cosa. Vamos a hacer comparación, voy a hablar de lo que pasa, porque este ejemplo lo pongo porque tal vez yo nunca voy a convencer a un hombre de qué es la lubricación, para qué sirve y cuándo aparece ni nada, porque nunca han sido mujeres, entonces no van a entender, como una mujer tampoco entiende lo de la eyaculación, puede que fisiológicamente lo entendamos, pero no sabemos qué se siente, entonces a menos que sea un hombre, eso no lo va a saber nunca una mujer. Entonces lo mismo pasa con los hombres, ¿cómo convenzo yo en un juicio a hombres en un tema que ellos nunca lo van a experimentar? Entonces, la mejor forma es hablarles de algo que ellos sí conozcan. Entonces la pregunta, eso para los que quieran, pero sí sé que lo pueden poner. Uno, ¿por qué le echa lubricante al motor de un carro? Bueno, no, sí, más que todo, porque es una pregunta que va para ustedes, yo no la voy a contestar.
Sí. ¿Qué partes del carro hacen? Hay partes del carro que hacen fricción y hay otras que no. ¿Qué partes, si algunos saben un poquito más de mecánica, qué partes del carro están sometidos a fricción? Los pistones. Pistón. ¿Qué hace un pistón? Mira, si ustedes miran, un pistón hace lo mismo que hace un pene, ¿cierto? Entra, sale, entra, sale, entra, sale, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, si a esa parte del pistón no le echáramos lubricante, ¿qué pasaría? ¿Se dañaría? Se daña, se echa a perder la pieza. Entonces, lo que pasa con la lubricación es que, porque es que la gente cree que la lubricación es sinónimo de que está disfrutando, y eso no es cierto. La lubricación no tiene nada que ver con el disfrute, es simplemente proteger el motor, o sea, la vagina. Entonces, sí, entonces, ¿cuál es el estímulo para que haya lubricación? Que algo entre por la vagina. Entonces, al momento que en las paredes de la vagina siente que hay algo ahí adentro y que está entrando y saliendo, lo que hace es producir esa lubricación para que, para que no se lesione la vagina, pero tampoco se lesione el pene. Porque, por ejemplo, si alguna persona alguna vez ha intentado penetrar a una persona con una vagina seca, créanme que ese pene cuando va a salir con abrasiones o con alguna lesión, pero no sale intentar penetrar en algo que está seco, termina molesto para la mujer porque le está doliendo, pero también el hombre sale con algunas abrasiones. Entonces, si no fuera por la lubricación, prácticamente una relación sexual sería lesión, todo el mundo saldría lesionado, tanto hombres como mujeres. Entonces, el hecho de que la persona lubrique no quiere decir que esté disfrutando, simplemente el cuerpo produce esa secreción. Es como cuando uno, es igual, el estímulo es igual. Cuando ustedes meten un bocado de comida a la boca, ¿qué hace la boca? Empieza a salivar. Pues entendamos que en la saliva empieza la digestión porque ahí hay amilasa, ¿no? Pero también, si no fuera por la saliva, nosotros nos costaría mucho trabajo poder tragar. Mire que hasta para una sencilla pasta que nos tomamos, una píldora, una pasta, solamente para pasar la pasta nosotros la consumimos porque si no la pasta se nos queda ahí como pegada, ¿cierto? Y a veces se siente incómodo tragar algo si no tenemos algo con que pasar. Es lo mismo, entonces el estímulo para que la saliva salga es tener algo en la boca. Entonces el mismo empieza a salivar y hace que la comida pase más fácil. Entonces lo mismo la vagina, el único estímulo que la vagina necesita para empezar a lubricar es que haya algo adentro. A partir de ese momento, con la fricción de entrar y salir, lo que está haciendo es protegiendo los tejidos. Entonces eso es muy importante porque a mí me han preguntado en los juicios y me lo han preguntado más de una vez, menos mal que no son muchas, que una vez me preguntaron, doctora, es que si ella, si ella lubricó, entonces quiere decir que ella aceptó la relación sexual. Yo dije, no, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y además, yo también les dije a ellos, les hice esta pregunta. ¿Quién dice que lubricó? ¿La víctima o el agresor? Porque si es el agresor, pues obvio que va a decirlo porque le conviene a él. Y entonces la otra cosa es que siempre asociamos lubricación con placer. Hay personas que pueden querer tener una mujer, hay mujeres que pueden querer tener una relación sexual, pero no lubrican. Y entonces por eso se vuelve muy incómodo tener una relación sexual porque pues, si no está lubricando, pues para ella va a ser doloroso y pues no va a ser muy cómodo para la pareja tampoco. Entonces ese era el tema de las lubricaciones, que siempre la gente asocia lubricación con placer y yo digo, pues más bien asociemos la lubricación como lo que pasa con un carro, lo que estás protegiendo son las partes. Bueno, acá hablan de la ropa, ofrece una barrera adicional que protege de daños en los genitales, o sea que no es lo mismo meter los dedos en la vagina directamente que tocar la vagina con la ropa puesta. El tiempo de exposición al trauma es un factor determinante, entre menor tiempo, menor es la posibilidad de daño tisular. O sea,
No es lo mismo hacer un tocamiento que dure 30 segundos, hacer un tocamiento que dure 5 o 10 minutos. O sea, entre más se exponga el tejido, pues más se va a dañar. Entonces, en este caso, si el tocamiento es rapidito, pues la posibilidad de que haya lesiones no es tanta. Y la posición y el ángulo de penetración. Cuando se presentan lesiones, la zona más afectada del himen es entre las 4 y las 8 de las manecillas del reloj. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado de las niñas que cuando hablamos del himen, la mayoría de veces los desgarros ocurren entre las 4 y las 8? Yo pensaría, no sé por qué la explicación, pero yo podría pensar, esto no es ni sacado de ningún libro, sino lo que yo creo. Porque generalmente si las penetraciones generalmente se hacen, digamos, estando la víctima y el agresor uno enfrente del otro, o sea, mirándose. Entonces, cuando están uno frente del otro, generalmente el pene viene en este sentido. O sea que si viene en ese sentido, las partes que se van a lesionar más fácil serían estas. Ahora, si viniéramos como el perrito que llaman, pues el pene vendría en este sentido, o sea que la probabilidad solamente de lesionar sería más hacia las partes anteriores. Eso es lo que yo creo, no lo tomen como palabra de Dios porque lo estudia, es como una hipótesis que yo me hago de por qué las 4 y las 8, seguramente es porque el pene viene en ese sentido. Bueno, entonces quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta o un comentario que hacer sobre esta parte, porque ahorita ustedes solitos van a resolver unos casos. Entonces, si no entendieron esta parte, pues saquen todas las dudas que tengan. Yo les dije que les iba a mostrar una foto, ¿cierto? Sí. Quiero mostrarles una foto que tengo acá. Bueno, aquí tengo menos mal que todo lo tengo aquí en la mano. Es que este es un libro de solo imágenes y también lesiones genitales. Esto es de abuso sexual. Lesiones en abuso sexual. Yo tengo como otros 2 libros de estos mismos también. Una colección. Aquí se ven todas las colecciones. Entonces, quiero mostrarles esta fotografía que me gusta mostrarlas. Aquí está. Resulta que esta es una niña de 5 años que consulta por un flujo vaginal que no se le quita. Entonces, esta niña, esto es muy bueno para hacer llamar la atención de que si hay niñas que a pesar de le dan todos los tratamientos, ella no mejora, empiezan si no funciona con los antibióticos ni con los tratamientos, empiezan a pensar que puede tener un cuerpo extraño. Eso sería una opción a considerar si las niñas no mejoran con ningún tratamiento. Entonces a esta niña le sacaron 3 cuerpos extraños. Esta es como una chanclita, parecía como, yo creo que como de la Barbie, imagino. Otra que es el ganchito de atrás de un arete, el ganchito de atrás. Y la otra es como una chaquirita de esas con las que se hacen trencitas las niñas. Entonces tenía 3 cuerpos extraños en la vagina. Entonces para poderlo sacar, ellos rompieron el himen. ¿Alguien me puede decir dónde está el desgarro? Manecillas del reloj. Sí, a las 5. Lo que pasa es como yo veo en espejo, entonces sí es a las 5. Me toca mirar acá para. Sí es a las 5. Y mire que es un desgarro reciente o antiguo. Antiguo parece. ¿O no? Reciente. Reciente, sí, porque mire que se ve como las contusiones, ¿cierto? Aquí están rotos y aquí se ven como los moretones. Entonces esto es un desgarro reciente a las 5. Entonces resulta, porque lo rompieron para poder sacar las cositas que ella tenía dentro. Y resulta que esto es una fotografía 5 meses después. Mira, esto es como quedó y esto es como está después. ¿Alguien me puede decir dónde está el desgarro? Ya no se ve. No se ve, ¿cierto?
No, yo desapareció, no sé. se desapareció. Posiblemente, si lo hiciéramos con un microscopio, podríamos ver seguramente células cicatriciales acá, pero al ojo no se ve nada. Ahí donde está el copito es donde debería estar el desgarro. Entonces esto es para mostrar que sí es posible que un desgarro cicatrice y no... Entonces si una niña le está diciendo que le metió el chichi y que sangró, posible que algo se rompió. Pero ustedes la están examinando y no encuentran nada. Entonces eso es posible, es perfectamente posible y les estoy mostrando una foto. Ahora ustedes me van a decir que a la niña le rompieron y la volvieron a coser. Nadie la cosió porque eso sí, nadie los vuelve a coser. Eso se dejan así tal cual, el cuerpo. Entonces, ¿por qué podría pasar esto? Porque resulta que el himen, digamos, se rompió. Pero como el himen es una estructura tan chiquita, ustedes han visto esas personas que se queman las manos, ¿por qué le separan los dedos? ¿Ustedes han visto que le ponen unos aparaticos para que los dedos queden así? ¿Por qué le separan los dedos a una persona que se quema? Para que no se unan. Exacto, entonces si un dedo que tiene tanta fuerza, es que una mano tiene mucha fuerza, si una mano, si no se hace esto, se van a pegar los dedos. ¿Cómo no se va a pegar un himen que es una cosa ahí de milímetros y que no solamente eso se rompe y los bordes quedan uno como el frente del otro, ¿no? Entonces, qué difícil es que con la vecindad que tienen terminen pegados. Si un dedo se pega con otro dedo porque un borde del himen no podría unirse con el otro borde, dentro de la cicatrización es algo perfectamente posible. Entonces, sí, para que entiendan, porque es que hay veces que me llaman, doctor, es que mi niña dice que sangró, que le metieron, pero yo no le veo nada. Yo le dije, pues eso era lo que yo esperaba que tú me dijeras, que no tenía nada, porque, porque la cicatrización puede hacer que eso quede como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, es eso. Bueno, vamos a ver si de estos 15 minutos que me quedan alcanzo a leer la segunda parte. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? No, Doc. Yes. Entonces, vamos a hablar del examen anal normal. Dice, también es frecuente encontrar anos sin lesiones con aspecto normal cuando se ha descrito penetración vía anal. Esto puede darse aquí está incluso la bibliografía de todos estos que he sacado. Esto es como un resumencito que saqué para poder explicar. Prácticamente este es el documento que más comparto porque la gente dice, necesito esto para poder explicar en un juicio, para poder explicar en una historia clínica por qué esto es normal. Entonces, él habla de que el examen anal es normal porque no se usa la fuerza, porque entre más grande el niño, por ejemplo, no es lo mismo penetrar a un niño de 2 años que penetrar a un niño de 10 años. O sea, a mayor edad, el tamaño anal pues se va acercando más al tamaño en adulto y permite más como penetrar, ¿no? El tamaño del objeto introducido también depende del tamaño por ejemplo, si es un palo, o si es un dedo, o si es un pene, depende de lo que le estén metiendo. La baja resistencia ofrecida por la víctima, pues como es en un proceso de abuso sexual, lo que se ha hecho es como irla programando mentalmente como para que la víctima no se resista. Entonces, simplemente deja que le hagan lo que le van a hacer. También a veces los abusadores usan lubricantes, o también depende de qué tipo de actividad. Por ejemplo, si es solamente meterle un poquitico, la puntica, si es meterla toda, pues bueno, no sé, depende también de la fuerza que utilicen, como la agresividad. También depende de la posición de la víctima durante la penetración, lo que habíamos hablado ahorita sobre el himen. La cronicidad, entre más veces sea penetrado, más fácil es que entre. Dilataciones previas, generalmente a veces se pueden utilizar esos aparaticos que utilizan las tiendas sexuales, que es donde ella tiene como diferentes bolas de diferentes tamaños que llaman como avalorios, por ejemplo. Por ejemplo, el avalorio lo que hace es que mete una bolita chiquita y ya cuando una persona sea capaz con eso, le mete una bolita más grande, otra más grande, otra más grande, hasta que ya permita más o menos el paso de un pene. O las dilataciones se pueden hacer sin esos aparaticos, solamente con los dedos.
Entonces empezaba a meter deditos hasta que ya sienta uno que puede entrar algo más grande. Las lesiones leves y superficiales no dejan cicatriz visible, como vimos en el caso de la niña que cicatrizó. Entonces, en resumen, la ausencia de lesiones genitales, anales y extragenitales en ningún momento desvirtúa un relato de la manera como la víctima relata. Entonces, acabamos de ver que un examen extragenital puede ser normal y ahí explicamos por qué. El examen genital puede ser normal y ya explicamos por qué, y el examen normal también puede ser normal. Ahora vamos a leer este pedacito que dice: los hallazgos médicos rara vez son la parte más importante de una evaluación por sospecha de abuso sexual. La ausencia de lesiones en un niño que revela claramente abuso sexual, incluso si el contacto involucró penetración vaginal o anal y resultó con síntomas de dolor, sangrado o ambos, no significa que el niño no haya sido abusado de la manera que él o ella describió. Y también dice que cuando el niño hace una declaración que es clara, consistente y detallada, no se debe confiar en el examen físico para proporcionar la prueba antes de proceder con los cargos penales. O sea, si un niño hace todo un relato muy bueno de abuso y su examen físico es normal, o sea, hay incluso un artículo de una revista que dice lo normal es que sea normal. O sea, lo más común es encontrar exámenes físicos normales independientemente del relato que haga. Entonces, bien, el relato es muy bueno, muy consistente, muy detallado sobre abusos, pero no vamos a encontrar nada. O sea que eso no es una contradicción. Más bien, como ustedes dicen, el hecho de que sea normal incluso apoya mucho lo es. Simplemente saber explicar por qué todo sale normal. Ahora, laboratorio normal. En muchos casos, después de procesar en el laboratorio la evidencia biológica recolectada, el resultado es negativo. Entonces dicen, por ejemplo, la víctima dice que sí, que la penetraron. Entonces nosotros le tomamos muestra de semen, de vagina o ano o boca para buscar si tenía espermatozoides. Entonces dice, el resultado es negativo para espermatozoides. Este hallazgo de ninguna manera desvirtúa un relato de penetración o de eyaculación porque puede ser explicado de varias maneras. Primero, por el pH. O sea, el pH de la vagina es muy agresivo para los espermatozoides. El espermatozoide no está acostumbrado a vivir en ese pH. La temperatura tiene mucho que ver. En los hombres, cuando los espermatozoides están formando, ellos están en los testículos y los testículos están colgando, porque eso les permite una temperatura más baja que si estuviera en el testículo estuviera al interior por ejemplo, de la pelvis. Entonces, el aumentar la temperatura para el espermatozoide lo pone en condiciones muy duras para sobrevivir. Y las bacterias que están en la vagina también matan muchos espermatozoides. La otra es que puede que no haya habido, o sea, sí la penetraron, pero no hubo eyaculación, o puede ser que eyaculó por fuera y entonces por dentro de la vagina no estaba el semen, o dentro de la boca, no, según lo que haya hecho. También puede ser que la persona haya usado condón. El hecho de que una persona use condón, muchachos, síganle tomando muestras a la vagina, porque a veces los condones pueden romperse o se voltean o se quedan adentro y es posible que quede el semen en la vagina. Entonces no renuncien a tomar muestras de vagina en una persona que haya refiere a que hayan usado condón. Como la otra, no renuncien a tomar una muestra de semen en una persona que tenga la menstruación, porque es que como nosotros, es que el semen no lo vamos a encontrar nosotros a la vista, pero cuando lo pongan en un microscopio, ahí van a aparecer las células, van a aparecer las células de la sangrado menstrual, pero también van a aparecer los espermatozoides, porque yo he visto que muchos médicos colocan en la historia clínica, no se tomó muestras de frotis vaginal porque tiene la menstruación, y yo le dije, ¿y qué quiere decir eso? Porque los espermatozoides siguen estando ahí. La otra es que la víctima se haya hecho baños o duchas vaginales, o la persona se haya hecho la vasectomía, o tenga azoospermia, o haya sido penetrada con un objeto que no sea el pene, puede ser la mano, un palo o algo. La muestra se toma dentro de un sitio diferente. Por ejemplo, si la víctima, ustedes le tomaban muestras de la vagina, pero resulta que la penetración o el semen estaba en el ano y no le tomamos muestras del ano, o sea, le tomamos vagina pero no ano, pues obvio que no van a encontrar los espermatozoides. También es que la muestra haya sido tomada después de las 72 horas o por extensión los 5 días, o
que esa muestra haya perdido la cadena de frío, entonces de pronto se hayan dañado la muestra. Debido al tiempo limitado para la toma de muestras biológicas en el cuerpo, se debe insistir en recuperar las prendas de vestir y los textiles de cama porque conservan por meses y años los restos biológicos y incluso cuando estas han sido lavadas. Entonces estas son las referencias de las cosas que he mencionado acá. Entonces yo creería, bueno, vamos a dejar que tienen alguna pregunta, porque si no hacen preguntas, las preguntas se las voy a hacer yo en la siguiente clase. ¿Ninguna? Ahorita que yo les pregunto a ustedes se van a dar cuenta si saben o si no, o si lo entendieron, porque uno les dice entendieron y si cuando le pongo los casos uno se da cuenta que no entendieron mucho. Entonces quiero que las dudas que le haya salido en este momento dámoslas, porque ahorita yo a cada uno le voy a pasar un caso y ahí sí las dudas van a salir. Entonces, ¿tienen alguna duda en este punto? Ninguna, ¿todo muy claro? Al parecer sí, Doc. Vamos a ver si les quedó claro. Salgamos de esta reunión y empecemos la segunda.